Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches, Isabel. Muchas gracias por haberse conectado. Bien, bienvenidos a este taller que tiene como finalidad poder enseñar a cotizar los diferentes costos que están relacionados a las importaciones, en especial aquellas importaciones que se van a realizar de manera o de forma marítima, ¿no? Antes de empezar con ese taller, quisiera conocerlos un poco más. Sé que de repente nos seguimos mutuamente por las redes, pero quisiera saber a qué se dedican y también cuál es la orientación que ustedes están teniendo por la que de repente están interesados en conocer este tema. Empezamos contigo, Isabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por haberte conectado. Eh, mm, Veo que activaste tu micrófono, Isabel, pero no logro escucharte. ¿Ya? Ahora sí, ahora sí te puedo escuchar, Isabel. ¿Me escuchan? No. Ahora sí te escuchamos. Lo que pasa es que, bueno, yo los escucho bajito. A ver, ya. Bueno, trabajo en una droguería viendo temas de importaciones y Ujú. bueno, la mayoría de las importaciones que trabajamos son marítimas, entonces sí me interesa el tema porque es algo que veo constantemente. Perfecto. ¿Ahora sí me escuchas bien? ¿Me confirmas? Sí, te escucho perfecto. Ahora sí, ok. Sí, parece que el micrófono se me había bajado un poco, pero ahora ya lo he regularizado. Trabajas en una droguería, me comentas, ¿verdad, Isabel? ¿Desde hace cuánto tiempo? 5 meses. 5 meses. Ah, qué bueno, qué bueno. Estás, vamos a llamar así, conociendo este negocio o ya has trabajado desde antes en el rubro de comercio exterior. Bueno, vengo de una agencia de aduana Ujú, donde he elaborado, bueno, prácticamente el 80% de mi experiencia en comercio exterior. ujú. Y bueno, antes de estar en esta droguería estuve en el consorcio constructor Metro 2 de Lima. Ah, perfecto. ¿Y en la agencia de aduanas, en qué área estabas? Estaba en el área de aduanas como ejecutiva de servicio al cliente. Ah, como Customer Service de importaciones, exportaciones. Sí, Ah, perfecto. Entonces ya tienes bastante conocimiento sobre ese tema. Excelente, Isabel. Muchísimas gracias. ok. Buenas noches, Rafael. Mucho gusto y gracias por haberte conectado en este taller. Rafael, estuvimos conversando un poco. Tengo entendido que te dedicas también al rubro de comercio exterior en base a la docencia, ¿correcto? Sí, hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y coméntame un poquito en cuanto a experiencia laboral, de repente en alguna otra empresa que no sea educación, ¿qué me puedes comentar al respecto? Bueno, he trabajado en logística en la Fuerza Aérea, he Mm, sido oficial de logística en la Fuerza Aérea aproximadamente 24 años. He trabajado en una empresa como gerente de logística, una empresa, un 3PL, y ujú. actualmente también tengo una pequeña empresa de logística, un 2PL, 3PL se podría decir, ¿no? Y con mucho interés de tener claro el tema de los costos, eh, sobre todo los aéreos, ¿no? En este caso vamos a ver, entiendo, fletes marítimos también, porque en el mundo de la docencia también hay muchos colegas que he tenido y tengo que su base es teórica y más que práctica. Y la Ujú. base teórica genera, con los que y trabajamos en el mundo de la logística, genera un poco de discrepancia porque ellos te dicen, no, no es así, y ellos se basan netamente en la teoría, y muchas veces, sobre todo en nuestro país, no coincide con la realidad. Y
Y lo que he tratado de buscar es que fuentes académicas, y no hay. No hay así nomás fuente académica, al menos nacional, no hay fuentes académicas que determinan exactamente cómo calcular los costos para fletes marítimos y aéreos. Ujú. Es correcto, es totalmente cierto, ¿no? En realidad, yo también soy docente ya hace como 6 años, me metí a la docencia porque existía este bichito, pues, ¿no? De compartir los conocimientos, pero previamente ya había laborado en empresas importadoras, empresas exportadoras, he laborado también en agente de aduanas, ahora me estoy dedicando a las asesorías y la razón por la cual he creado este taller que lo dicto pues cada 2 años, cada 3 años, no, me he seguido, es porque quiero, uno, conocer personas que estén interesadas en el tema y otro, porque quiero también compartir un poco estos conocimientos que tenemos del día a día, de nuestras operaciones. Y bueno, y ante todo, gracias a ustedes que he podido lograr esta capacitación. Y bueno, vamos a empezar y espero que la información que se les proporcione en estos 2 días sea de mucha utilidad para ustedes. Bien, este curso, o mejor, en sí no es un curso, es un taller, está más enfocado a explicar la forma en que cómo se cotizan los costos de transporte, tanto marítimo como también aéreo, en base a los principios que usan los agentes de carga. ¿Sí? ¿Y cuál viene a ser este principio? Este principio es que para que nosotros podamos cotizar cualquier tipo de costo, no solamente de fletes, sino también de servicios logísticos, vamos a necesitar dos informaciones importantes: el peso de la carga y también el volumen de la carga. Todo nace en base a estos dos factores. Si nosotros deseamos hacer una importación, pero no tenemos esta información, va a ser totalmente complicado que un agente de aduanas o un agente de carga nos puedan apoyar. ¿No? Más que todo la gente de carga, porque el agente de aduanas tiene una función muy limitada dentro del ámbito de comercio exterior. ¿Y cuál viene a ser la función del agente de aduanas? La de hacer la declaración de aduanas, la de poder darte todos los lineamientos y también poder hacer la declaración de aduanas de acuerdo a lo que la legislación aduanera exige, ¿correcto? Sin embargo, el agente de carga se encarga principalmente de la parte operativa, ¿no? Y el agente de carga, con toda la información que nosotros le vamos a otorgar referente a la mercancía, es que ellos te van a realizar las cotizaciones, ¿no? Entonces, la primera parte de ese taller es explicar en primera instancia qué viene a ser el flete, cómo se compone los fletes. Luego vamos a explicar cómo es el cálculo de los fletes en base a los dos factores que estoy mencionando, al factor peso, al factor volumen. Y la siguiente clase que viene a ser mañana, la siguiente sesión, el taller, vamos a trabajar en primera instancia con la explicación de los costos logísticos más frecuentes en las importaciones y vamos a aprender a prorratear estos costos en base también a estos dos factores que vienen a ser el peso, al volumen y también al valor, ¿no? Y a la final de este taller, que va a durar 2 días, ustedes ya van a tener mucho más claro este proceso de los cálculos, cómo es que ellos trabajan, cómo es que ellos te van a cotizar y cómo es que nosotros como clientes, porque ustedes, en el caso de Isabel, en el caso de Rafael, están bajo la perspectiva de cliente, porque ninguno de nosotros, y yo tampoco, trabajo para un agente de carga. Pero si nosotros estaríamos en la otra parte, o sea, en la parte de la agente de carga, nosotros tuviéramos que entender cuál viene a ser el espacio que nosotros tenemos disponible para
traer la mercancía, porque ellos también dependen de un espacio. ¿Y cuál viene a ser el espacio? Principalmente el espacio de un contenedor. Salvo la carga que se vaya a traer sea una carga denominada bulk o granel, o también denominada de proyecto, que para este caso se tiene que trabajar fretamentos especiales que se tienen que coordinar con la línea de navieras. Bien, entonces vamos a empezar. Muy buenas noches, Irma. Muchas gracias por haberte conectado y bienvenida al taller. Bien, empecemos explicando un concepto básico, pero muy importante, y es el concepto del flete marítimo. El flete marítimo es la contraprestación económica por realizar un transporte por barco. El flete no es más que ese servicio. La línea naviera, la propietaria del medio de transporte, que viene a ser cualquiera de las navieras, MSC, de repente esta línea Hanjin. Luego tenemos, o sea, existen muchas navieras que ahorita no se me vienen a la mente. Son dueñas de los buques y son ellos los que establecen las tarifas, ¿no? Pero principalmente estas tarifas se van a basar desde un punto de salida que viene a ser el puerto de salida y un punto de llegada que va a ser el puerto de llegada. Entonces el flete va a ser este contrato por el cual la línea naviera va a poner un precio por trasladar la mercancía. Pero obviamente que este precio de mercancía o el precio de traslado va a estar sujeto a algunos factores, ¿no? Por ejemplo, la ruta que se va a desarrollar, también el tiempo, en problemas climatológicos, también si en la ruta hay posibles conflictos, eso también va a incrementar el valor del flete. También la frecuencia con la que los buques van a salir de un puerto hacia otro puerto. Y también un problema que hubo hace algunos meses, pero felizmente ya se ha solucionado, y fue el problema también de la disponibilidad de los contenedores, ¿no? Justo hace unos días yo estaba analizando con un colega y le decíamos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con las personas que hace unos meses han pagado casi como $13,000 por un contenedor, ¿no? Y esto es en sí lo que costaba exactamente hace un año. Pero un contenedor desde China costaba casi $13,000. Hubo una época que costaba $15,000. O sea, era de verdad muy complicado trabajar en importaciones y en exportaciones, porque tus costos lo iban a elevar, todos los precios, y dejaban de ser competitivos. Y toda aquella empresa que tenía el stock era pues la empresa que de una u otra manera tenía la ventaja competitiva. Y ahora si es que yo, por ejemplo, como importador, he traído la carga con ese valor de flete y ahora el flete ha bajado, obviamente que me voy a encontrar con problemas de competencia porque hay muchos importadores que actualmente están trayendo carga y obviamente que esta carga está llegando a mejor precio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que establecer o determinar el precio unitario? Pues esto es lo que nosotros también vamos a aprender en la segunda parte de nuestro taller. Tenemos dos tipos de fletes cuando nosotros vamos a comenzar con la cotización. El primero es el Full Container. Cuando nosotros vemos la sigla FCL, y esto me lo puede preguntar cualquier agente de carga, incluso la línea la línea naviera básicamente trabajan con Full Container, pero cualquier agente de carga con el que nosotros vayamos a contactarnos, siempre nos va a decir qué tipo de carga es LSL o FCL, ¿no? Y cuando veamos FCL, significa de que estamos haciendo un traslado, un transporte de carga
que nosotros vamos a tener exclusivamente para nosotros, un contenedor exclusivamente para nosotros. Por el contrario, tenemos al LCL. Cuando nosotros veamos las siglas LCL en una cotización, en un BL, nosotros vamos a determinar o vamos a interpretar que es una carga consolidada. ¿Y esto qué significa? Significa de que este contenedor ha sido consolidado por un agente de carga en donde se está trayendo mercancías de diversos clientes del Perú que está comprando a diversos proveedores. Cuando esta carga tenga que ingresar al Perú, va a tener que ser desconsolidada. Y aquí es donde nace el término de BL madre o máster y BL hijo. Incluso hay BL nieto o BL nieto. Y esto nace porque cuando la carga llega con un BL, el BL que es el máster, y conforme se va desarrollando la consolidación, se va separando estos bultos y asignándolo a los BL hijos. Pero estos BL hijos ya se encuentran asignados al momento del contrato de transporte, ¿correcto? Es decir, que el transportista ya tiene la relación de los BLs cuando la mercancía es embarcada. Por esa razón es que cuando nosotros tenemos el manifiesto de cargas, cuando nosotros como importadores o exportadores revisamos el manifiesto de carga, ya no solamente encontramos los másteres, sino también encontramos los hijos. Y es porque esto ya ha sido declarado previamente por parte de la gente. ¿Cómo es que está compuesto el flete? El flete está compuesto por el flete básico más los recargos menos los descuentos. El flete básico es el servicio en sí, ¿no? Es el servicio básico, es el costo del uso de espacio, el uso de peso y la ruta que te está ofreciendo la línea naviera, ¿correcto? Y obviamente que acá también está involucrado el agente de carga. ¿Y qué viene a ser un recargo? Un recargo es un costo adicional que el agente de carga o la línea naviera nos va a cobrar, pero no por necesariamente por el tipo solamente de la carga. Pueden ser los factores, como por ejemplo alza de combustible, puede ser como la inestabilidad monetaria, puede ser por problemas bélicos, puede ser quizás por problemas de ruta, puede ser por problemas de congestión en puertos, puede ser por cruces, de repente de sitios especiales como el canal de Panamá, ¿no? O como el canal de Suez. Y luego tenemos los descuentos. Un descuento también se aplica en el costeo de los fletes internacionales y estos descuentos principalmente se van a basar por pagos anticipados, se va a basar por uso de carga paletizada. ¿Y por qué? ¿Por qué descuentos en uso de carga paletizada? Lo que sucede es que el pallet es una herramienta, ustedes ya lo conocen muy bien, es una herramienta que ha sido creada para poder facilitar la movilidad de la mercancía, ¿no? No es lo mismo transportar 20 cajas de diferentes tamaños de forma individual que quizás transportar estas 20 cajas en una sola plataforma. Y esto es lo que cumple el PAC, ¿no? Entonces, si nosotros transportamos mercancía que es paletizada, va a tener un descuento porque le estamos facilitando al transportista la carga o la descarga de esta mercancía. Y aquí tenemos los principales recargos que se aplican al BL, ¿no? ¿Y dónde podemos nosotros ver estos recargos? Cuando estamos recibiendo cotizaciones de los agentes de carga o de las líneas navieras, siempre vamos a ver el concepto flete y en la parte
inferior de ese concepto flete, podemos ver siglas, ¿no? No lo van a poner como el nombre, eso sí, no lo van a poner como el nombre, lo van a poner por siglas. Entonces, cuando nosotros veamos estas siglas, que son las más de las que existen cientos de siglas, justo hay un libro de comercio exterior que lo conseguí, que tenían todas las siglas, no solamente de transporte, sino también de servicios bancarios, de servicios de garantía, que nos significaba pues una acción en sí, ¿no? Entonces, esto vienen a ser las siglas que están muy relacionadas a lo que es el flete, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veamos en una cotización de flete que nos están cobrando el BS o VA, es un recargo por combustible. Cuando veamos un recargo que se está aplicando en un CS, es un recargo de congestión de puertos. Si vemos que nos están recargando un CAF, es por un ajuste cambiario. Si vemos un recargo de PWS, viene a ser por una carga que supera las 5 toneladas. Luego tenemos el recargo ELS, que es un recargo por volumen, sobre todo por la longitud que pueda tener. Luego tenemos el cobro de flete de destino, que es el COLET. Ese es un recargo que también nos va a cobrar por tener la facilidad de pagar el destino. Tenemos también el recargo que es la IMO, que es por carga peligrosa. Tenemos el recargo que es el SEC, que es por seguridad de carga. Y el recargo EHC, que es también muy común, que es la manipulación de carga. Y tenemos los descuentos más frecuentes. Cuando nosotros veamos un descuento que nos están ofreciendo, si vemos un PA, es porque la carga está paletizada, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos un descuento FCLA, es un descuento por trabajar una carga completa en contenedor. Luego tenemos también un descuento que se llama Merchant Contract, que es un contrato de fidelidad, pero obviamente que este tema de la fidelidad no se va a otorgar hasta que seas un cliente frecuente, ¿no? Quiere decir que manejes carga de una manera bastante fluida, ¿no? Al menos un contenedor por mes. Y también existen facilidades que se pueden recibir por ser alguna institución benéfica, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad hace algunos años cuando trabajaba como asesor también de importaciones en el año 2012. Llegó una carga para Cáritas, Perú, ¿no? Era Cáritas, sí, creo que era Cáritas, ¿no? Y iban a hacer una campaña de operación del avión leporino, ¿no? A los niños, lo iban a hacer en el hospital, un hospital que se encuentra en el Callao, en la avenida a continuación de la Marina. Y bueno, ahí se pusieron de acuerdo los agentes de aduana, los agentes de carga, incluso los transportistas, y no se les cobró absolutamente nada a esta empresa. Y es así como funciona el tema de los fletes. Hablemos ahora sobre cómo es que se calcula el peso en el transporte marítimo. Acá tenemos que entender que va a haber una diferencia entre el transporte marítimo y el transporte aéreo. El transporte aéreo está diseñado para transporte de mediana carga, de mediano peso, mediano volumen. Sin embargo, el transporte marítimo está diseñado principalmente para poder trabajar con gran peso o gran volumen, ¿no? Básicamente por eso es que se han diseñado estos barcos y cada vez estos barcos son mucho más grandes, ¿no? Porque la idea es poder tener mayor capacidad de traslado de carga, tener mayor disponibilidad de transportar mercancías de gran peso y gran volumen,
Y la diferencia que nosotros tenemos que entender aquí es que cuando vamos a trabajar con cotizaciones marítimas o aéreas, tenemos que diferenciar el tipo de medida del peso, ¿sí? En el caso del aéreo, el peso se va a medir por kilogramos. En cambio, en el transporte marítimo, el peso se va a medir por toneladas. ¿Qué sucede si mi peso no llega a cubrir una tonelada? Se va a trabajar con decimales, ¿no? Y así es como se trabaja. Por ejemplo, si tengo 500 kilos, ¿cuánto sería en toneladas? Sería 0.5 toneladas, ¿no? Si tengo 100 kilos, puedo ponerle 0.1 toneladas. Si tengo 900 kilos, le voy a poner 0.9 toneladas. Si tengo 5.000 kilos, van a ser 5 toneladas. Y así sucesivamente. Entonces no nos olvidemos que siempre cuando estamos trabajando con toneladas, estamos hablando de transporte. El transporte aéreo también se puede trabajar con el tema de las toneladas, pero no es muy recomendable. ¿Por qué razón? Por el tipo de factor que luego van a usar para poder hacer la evaluación. Si es que te cobran por flete o por peso, o si es que te cobran por volumen. Entonces, este es el primer punto que tenemos que anotar. El transporte marítimo se va a cobrar en base a los toneladas. Y el volumen va a ser bastante similar. En el caso del aéreo, el volumen va a usar una fórmula especial. ¿Y cuál viene a ser la fórmula especial? La voy a anotar acá, para que la tengamos como referencia, ¿sí? Va a ser el largo por alto por ancho en centímetros, ¿no? Sobre centímetros. ¿No? Esta es una fórmula que siempre se va a utilizar para calcular el volumen en transporte aéreo. Sin embargo, cuando vamos a usar un cálculo de transporte marítimo, este cálculo se va a realizar con las medidas en metros. Igual, también vamos a nosotros trabajar con el largo, el ancho y el alto, pero en esta ocasión no le vamos a dividir entre centímetros. ¿Sí? Entonces, el primer punto para calcular mi volumen es que las medidas tienen que estar en metros. Acá tenemos que nosotros que tener también muy en cuenta, porque cuando vamos a cargar la solicitud a nuestra gente de carga, ellos nos van a pedir esta información y nosotros tenemos que entender si es que es marítimo, tengo que darle las medidas en base al metraje, en base a los metros, pero si es aéreo, tengo que darle en base a los centímetros. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, mi proveedor me está dando las medidas en un factor o en un tipo de medida diferente al que la regla me dice? Simplemente lo convertimos, ¿no? Lo transformamos. Por ejemplo, si es que estoy trayendo por vía aérea y el transportista, o perdón, el proveedor, me da la información en metros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que convertirlo en centímetros. Pero si, por ejemplo, mi proveedor me da la información en centímetros y yo lo voy a traer por vía marítima, entonces tengo que transformarlo a metros. El volumen total de la mercancía, cuando traemos por transporte marítimo, se va a medir en base al metro cúbico, ¿sí? Ahora, este metro cúbico va a tener una simbología diferente cuando trabajemos con cotizaciones de transporte, ¿no? En especial cuando conversamos con los proveedores. Cuando ellos te dan el volumen de la carga total, te lo van a decir en base a CD, ¿sí? Cubic meters. O sea, así lo van a colocar. Muchas veces cuando yo dicto
los cursos de comercio me preguntan, ¿no? Profe, ¿qué significa CBM? ¿Por qué no ponen M3? Lo que sucede es que esto está en español y esto está en inglés. Pero ambos casos son inteligentes. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Rafael, Irma, Isabel, lo que acabo de explicar, la parte inicial del concepto de flete, la parte inicial de cuáles son los costos frecuentes al momento de cotizar los fletes y también los puntos de medición para poder calcular los fletes. Una pregunta, por favor, Irma. Muy bien. Parece que todo está claro hasta ahí, ¿no? Excelente. Excelente. Vamos. Vamos a ver un caso práctico. Un casito práctico que es frecuente, es la manera como muchas veces nosotros cotizamos, ¿no? Queremos pedir la información y cómo es que muchas veces la gente me va a responder, ¿no? Dice, Juanita Gutiérrez, importadora frecuente de máquinas de masajes, tiene proyectado hacer una nueva importación procedente de Corea y nos solicita que se apoye en el cálculo del flete vía mail. Se tienen los siguientes datos. ¿Qué productos son? Máquinas de masaje, marca Samsung, modelo IT-110, precio por unidad, $250. ¿Qué cantidad es la que yo quiero traer? 100 unidades. ¿Cuántos bultos van a ser en total? Van a ser 20 bultos. La medida de cada bulto es 150 centímetros por 90 centímetros por 50 centímetros. Y el peso por bulto es de 6 kilogramos, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos las tarifas, ¿no? Ahora, no siempre los agentes de carga nos van a dar estas tarifas, no siempre. Por lo general, como yo trabajo también haciendo importaciones de algunas empresas, para mí es mucho más cómodo tener esos tarifarios porque con la información que me dan los clientes, puedo hacer el cálculo sin necesidad de tener que esperar la respuesta de un agente de carga. ¿No? Porque a veces un agente de carga se puede demorar 1 o 2 días en darte la respuesta, y esos 2 días o ese día es importante para la toma de decisiones, porque cuando nosotros hacemos las importaciones, uno de los puntos claves del éxito de una importación es hacer una coordinación correcta. Pero estas coordinaciones las tenemos que hacer de una manera rápida y muchas veces las respuestas de estos operadores retrasan nuestra operación también. Entonces la idea es de que nosotros podamos actuar rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Quisiera preguntar a Rafael. Rafael, en este caso, si tienes ya el tarifario y tienes la información de la carga, ¿qué es lo primero que harías, Rafael? Ponerlo primero en metros. Convertieras primero en metros. ¿Cuál es lo que convertirás en metros? La medida de los bultos, 1.5 metros, 0.9 metros, 0.5 metros. Muy bien, perfecto. ¿No? Entonces acá lo primero que haríamos es convertirnos en metros, ¿no? Convertimos 1.5 metros por 0.9 por 0.100. ¿Correcto? Siempre esto es importante cuando nosotros estamos trabajando con fletes marítimos. Pero si hubiese sido en el caso de un flete aéreo, ¿hubiésemos hecho esta modificación? Se quedaba en centímetros. Se quedaba con centímetros, ¿no? Correcto, se quedaba con centímetros. ¿Por qué razón? Porque al momento que nosotros vamos a aplicar la fórmula
que corresponde para el cálculo de los fletes, los centímetros son los necesarios para el aéreo. Pero en el caso marítimo, son menos. Muchas gracias, Cristina. Ya tenemos la información de los metros por cada medida de bulto. ¿Qué es lo que sigue? Multiplicarlo por el número de unidades. Hacer la multiplicación. Hacer la multiplicación y de ahí multiplicarlo por la cantidad de bultos. Muy bien, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, en efecto, es tener este resultado, ¿no? Tenemos que tener este resultado que me va a dar un número, posiblemente me da un número decimal. Vamos a evaluar, ¿sí? Multiplicamos 1.5 por 0.9 por 0.5, ¿sí? Entonces, cada bulto va a tener una medida de 0.675 metros cúbicos, ¿correcto? Entonces, el siguiente paso sería multiplicarlo por 20 bultos, ¿no? ¿Por qué no por 100 unidades? ¿Por qué no por 20 bultos? Porque a veces nos podemos confundir. Las medidas son de cada bulto. Correcto, ¿no? En sí, estas 100 unidades es la cantidad de productos que nosotros estamos comprando, pero en realidad la cantidad de bultos que estamos transportando viene a ser 20. Entonces, quiere decir que en cada caja puede entrar hasta 5 unidades, ¿no? O perdón, hasta 4 unidades. No, 5, hasta 5 unidades estarían entrando, ¿verdad? Entonces, aquí nos guiamos por los bultos. Entonces, multiplicamos 0.675 por 20, ¿no? Y tenemos que es 13.5. ¿Cuál sería la unidad de medida de estos 13.5? Metros cúbicos. Metros cúbicos, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, en total, aquí vamos a poner nuestro primer dato. Sí, total volumen viene a ser 13.5 metros cúbicos. Pero ahí termina nuestro trabajo de cotización o falta algo más. Irma, ¿qué crees que faltaría ahí? Buenas noches, Irma, ¿estás ahí? Ya tenemos el volumen, ¿no? ¿Qué nos estaría faltando ahí? Eso. Muy bien, Cálculo del peso total. gracias. Muchas gracias, Rafael. Nos estaría faltando el cálculo del peso. Siempre cuando trabajamos con costeos de fletes, cuando vamos a calcular, siempre va a haber un proceso de evaluación, ¿no? ¿En qué consiste este proceso de evaluación? La evaluación consiste en ver si es que yo, como agente de carga, te voy a cobrar o por volumen o por peso. Cualquiera sea el mayor. Sí, porque obviamente que el transporte marítimo es un transporte de negocio. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos trayendo carga bajo la modalidad FCL, ya saben que viene a ser FCL, el volumen solamente va a ser importante para poder calcular cuántas unidades de bultos pueden entrar en este contenedor. ¿Sí? Solamente por eso, por el espacio. Pero sí es muy importante el peso. ¿Por qué? Porque es más importante para mí en un contenedor trabajar el peso que trabajar el volumen. ¿Alguna idea? ¿Puedes repetir? ¿Por qué es más importante calcular el peso cuando se calcula, se trae el contenedor que el volumen?
si yo soy empresa transportista. Si yo soy empresa importadora, el volumen es mi problema porque si no, no tengo espacio para que ingrese. Pero si yo soy empresa transportista, ¿por qué el peso es más importante? La capacidad de carga. Hay una capacidad máxima de carga. ¿De qué? Primero por cada contenedor, segundo la naviera también tiene. Exacto. O sea, cada contenedor tiene un peso máximo. Han habido diversos problemas que han excedido el peso de lo que puede soportar un contenedor y en el proceso de estiba, en el proceso de carga, los contenedores se han abierto en la parte de abajo. Entonces, aquí no ha habido un problema de volumen. El volumen no va a romper mi contenedor. Lo que sí va a romper mi contenedor es el mismo peso, ¿no? Ese es bien de segundo por la capacidad de carga. Y otro punto importante es que los barcos se manejan en base a un plano de estilos, ¿correcto? ¿Y qué sucede? Que lo que hacen los barcos al momento de colocar los contenedores, en los momentos que van a estivar los contenedores, tienen que ver cuánto es lo que está pesando estos contenedores y de acuerdo a esto lo van a ubicar. ¿Sí? Entonces, si un contenedor llega a pesar más del promedio, va a ser un problema en su ubicación porque va a desestabilizar a los buques, ¿no? Y en realidad no va a suceder con un solo contenedor. O sea, si es un contenedor, no hay problema. El problema es de que si estas naves no tienen un control en lo que es pues, el peso de cada contenedor, esto multiplicado por la cantidad de contenedores que transporta un buque puede ser desastroso, ¿no? Y justo hace poco estaba viendo un accidente que hubo en un puerto de Marruecos, donde ya el barco estaba en el puerto y estaba descargando y el barco se volteó, o sea, simplemente se volteó, ¿no? Y esto era pues justamente porque uno, al momento de hacer la descarga, no consideraron los pesos de los contenedores y otro pues quizás al momento de hacer las coordinaciones o los planos de descarga, han empezado de repente por los costados, deben haber empezado por el medio. Muy bien, entonces aquí nos está faltando, ¿qué cosa? Nos está faltando el peso. Y si estamos trabajando en transporte marítimo, ¿qué medida va a tener mi peso? ¿Cuál sería la medida que va a tener mi peso? Toneladas. Muy bien, van a ser toneladas, ¿no? Ahora, para que yo pueda calcular el peso de total de esta mercancía que está viniendo, voy a multiplicar la cantidad de bultos, que viene a ser 10 bultos, perdón, la cantidad de peso o kilogramos por cada bulto, que es 10 kilogramos, por la cantidad de bultos que van a ser, ¿correcto? Entonces, mi peso total, voy a ponerlo acá, va a ser 200 kilogramos, ¿sí? Pero si nosotros lo convertimos a toneladas, sería 0.2 toneladas. Y acá viene el proceso de la evaluación. Si nosotros somos una empresa agente de carga, ¿qué me convendría cobrar? ¿Me convendría cobrar por volumen o me convendría cobrar por peso? Por volumen. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué por volumen? Porque es más caro. Porque va a ser un factor que a mí como empresa me va a convenir, ¿no? Muy aparte de que, ojo de que acá en la tarifa me están poniendo casi mismo, el mismo valor, no hay mucha diferencia en cuanto a valor, son $10 nada más. Pero si nosotros multiplicamos la cantidad del factor, obviamente que yo como empresa voy a ganar más. No es lo mismo multiplicar 110 por 0.2 a multiplicar 100 por 13.5. No es lo mismo. Entonces, por esta razón, que siempre los agentes de carga van a ser los que a nosotros nos van a hacer esta evaluación para que podamos determinar si nos van a cobrar por volumen
y no van a cobrar por peso. En realidad, esta evaluación nosotros la tenemos que saber calcular, pero la gente de carga ya no lo puede calcular, ¿sí? Pero es importante que nosotros lo conozcamos porque es parte del negocio de costeo, de la importación. Nosotros como importadores o como personas que apoyamos importadores, tenemos que enfocarnos en el ahorro de recursos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estoy trabajando con varios proveedores, agentes de carga, y cada proveedor me da una tarifa diferente, yo tengo que saber el por qué es que me están dando esa tarifa y dónde es que ellos están incrementando los costos. Porque, por ejemplo, hay algo que siempre tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando trabajamos con tarifas de flete del exterior. El exterior siempre nos va a otorgar un flete mucho más económico, ¿no? Esto es, pues, una especie de trabajo que ellos tienen. El detalle está que cuando ya tenemos el contrato listo y la carga está arribando, muchas veces no tenemos la información correcta de cuánto es lo que vamos a tener que pagar cuando ya la carga esté puesta en el Perú. ¿Y qué costos son los que más que todo nos van a costar dinero? El tema de los vistos buenos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es lo que nosotros tenemos que evaluar antes de decidir si es que me están cobrando un precio barato. Porque es muy sencillo que nosotros eh, comparemos, ¿no? Un flete de Perú que me está cotizando una gente de carga peruana a un flete que me está cotizando un agente de carga extranjero, ¿no? Que sí también los hay. Y principalmente viene a ser los servicios que ellos me están considerando. Y siempre en base a estos dos factores, el peso y el volumen. Entonces, ya tenemos el peso, ya tenemos el volumen, ¿qué nos toca hacer para poder tener el valor de o el valor que yo tuviera que pagar por este servicio de transporte? ¿Qué nos correspondiera ahora? De repente, Rafael, Isabel, Irma, podrían darnos la respuesta. Multiplicar Los valores, ¿no? los valores. Sí. Exacto. Reemplazar los valores, ¿no? Aquí lo que tengo que hacer es, a ver, si el agente de carga me está cobrando $100 por tonelada y me está cobrando 110 por metro cúbico, reemplazo 110 por 13.5. ¿Por qué no 0.2? Porque ya hemos quedado que esta carga me van a cobrar por ella, ¿correcto? Entonces lo que nosotros hacemos es multiplicar, reemplazar, vamos a ponerlo acá, reemplazamos 100 o 10, perdón, por 13.5, acabamos de tener el resultado. 1485. ¿Cuánto? 1485. 1485. Muy bien. Luego tenemos el inland. ¿Qué viene a ser el inland? El inland es un costo que nos van a cobrar por traslado en el país de origen, ¿sí? Este inland me están poniendo que es 150 por embarque y tenemos un BLFI. Este BLFI, ¿qué viene a ser? Viene a ser un recargo también. ¿De qué? De emisión de BL. También lo pueden llamar el Telex Rebates. Cuando ustedes vean en algún momento en una cotización Telex Release, entonces te están indicando de que la emisión del BL se va a realizar en el Perú. No te lo van a enviar de forma física, porque algunos lo emiten en el país de origen y te lo mandan en un servicio corriente. Es factible, es seguro, pero el detalle está que hay posibilidades de demora
al momento de la entrega. Y recuerden que nosotros no podemos hacer una nacionalización si es que no tenemos el BL. El BL es uno de los documentos más importantes al momento de hacer la importación. Entonces, este BL tiene que estar ya con nosotros antes de la liquidación. Y si, por ejemplo, el valor de mi carga está superando los $2,000, esto obligatoriamente va a tener que hacerse por un despacho anticipado. Y si nosotros no hemos hecho el despacho anticipado y la carga llegó, tenemos que pagar. Entonces, podemos evitarlo esto teniendo los documentos con la debida anticipación. Bien, entonces mi flete total me estaría costando la suma de 1,485, 150 y 37. Y listo. 1670. ¿Cuánto? 1670. 1,660. Muy bien, este sería entonces el total de nuestro flete. Este mecanismo lo van a usar ustedes para todas sus cotizaciones. Es bastante sencillo, en verdad. Lo único complicado acá es solamente entender cuál viene a ser el factor por el cual voy a trabajar, ¿no? Si es que voy a trabajar por peso o si es que voy a trabajar por volumen. Si es un solo tipo de carga, es bastante sencillo, no tenemos problemas. ¿Cuándo viene a ser el problema? El problema es cuando, por ejemplo, tenemos que traer un contenedor entero, de repente con diferentes valores de mercancías, y nos cobran por volumen, ¿no? No nos van a cobrar por peso, nos van a cobrar por volumen. Entonces nosotros tenemos que calcular cada tipo de bulto y de acuerdo a las cantidades que haya en cada tipo de bulto, lo vamos a multiplicar, ¿sí? Es 1672 o 1660, no llegué a su 1672. Ya, ok, perfecto. Lo vamos a rectificar. Siete, cinco, dos. Ajá, sí está bien. Ahora sí. Muy bien. El proceso del paso a paso de todo lo que hemos hecho acá están en las diapositivas. Ustedes ya la tienen. Vamos a ver esto. Acá está el paso 1. Acá tenemos el paso 1, que es calcular el peso en toneladas. Luego tenemos el paso 2, que es calcular la cantidad de bultos y el volumen total. Y luego tenemos el paso 3, el reemplazo, ¿no? Y efectivamente, acá está el resultado, es 1,672. Entonces, con estos conocimientos básicos, vamos a trabajar los ejercicios que hemos tenido para ustedes, ¿no? Estos ejercicios son ejercicios de operaciones reales que les he colocado para que puedan ustedes entender cómo realmente es que funciona esta situación en el ámbito real. ¿Sí? Entonces voy a cerrar la diapositiva que tenemos acá. Y como ustedes tienen acceso a la plataforma, bueno, en realidad estoy usando ahorita un Drive donde está el material. Vamos a entrar a actividades y vamos a ingresar primero a actividad 1 de la sesión. ¿Listo? Acá tenemos una plantilla que es una plantilla bastante sencilla donde tenemos las fórmulas ya preestablecidas para calcular peso y volumen de diferentes tipos de bultos, he puesto hasta 3, y donde dice materiales de actividad 1, tenemos el material con el cual vamos a hacer la cotización, ¿sí? Entonces vamos a, me imagino que ustedes ya lo han descargado, vamos a revisar un poquito esto, voy a ingresar a las actividades que corresponden al día de hoy, y
y vamos a abrir la actividad 1 de la sesión, ¿no? Entonces vamos a activar la actividad 1 aquí. Y bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿sí? Dice, se desea hacer una importación de mesas para laptops, cuya factura comercial se encuentra en la carpeta cotización de flete marítimo. Se sabe que cada una de las mesas tiene la siguiente medida: 50 por 30 por 5.5 centímetros. Además, cada una tiene un peso de 2.3 kilogramos. Usted ha recibido 2 cotizaciones por el servicio de transporte marítimo y debe determinar con cuál de las empresas, con la agente de carga, va a realizar la operación, ¿no? Haciendo el uso de las técnicas de costeos, elegir el agente de carga que otorga la mejor cotización, ¿sí? Entonces aquí vamos a abrir los documentos que corresponden. Tenemos la Proforma Invoice. Vamos a reconocer un poco la información que tenemos acá. Bien. El proveedor es este, es el Shen Build Part Industry Company Limited. Acá tenemos sus datos. Hay un dato adicional que quiero compartir con ustedes. Cuando trabajamos con facturas comerciales, tenemos las dos opciones de hacerlas, o con las facturas físicas que vienen de fábrica o vienen con el sello de la tienda que nos han vendido, o las facturas electrónicas que van a tener la misma información, ¿no? Uno de los requisitos importantes que nos exige la aduanas y nos va a pedir la gente de aduanas cuando van a hacer la declaración es la información digital del proveedor, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a trabajar con una factura electrónica de importación, tenemos que tener al menos el correo electrónico del proveedor, ¿sí? Esto es por un tema de seguridad, por un tema también de seguimiento. Luego, tenemos que tener el número de la factura comercial. Esto es totalmente básico. Y este número de factura comercial no puede repetirse bajo ningún motivo para este mismo proveedor. Es decir, que si nosotros trabajamos con un proveedor, cada vez que tengamos una importación, tenemos que asegurarnos que este proveedor tenga un número diferente de factura. Si por A o B motivo hay una coincidencia en el número de factura, tiene que ser una fecha diferente, en especial de un año diferente, ¿sí? Pero si es del mismo año, no vamos a poder hacer nada de eso. Nos va a rechazar eso, ¿correcto? Bien, tenemos acá la dirección del cliente, en este caso el importador. Tenemos el importador, que fui yo, y tenemos el número del celular, ¿correcto? Y tenemos los detalles del producto. Son unas mesas que en pandemia se han vendido bastante. Es una multifuncional tabla o mesa para laptops. Se trabajó en base a 50 piezas y cada unidad costaba $15.80 y el monto total de la inversión era $790. ¿Correcto? Acá están las condiciones del pago, ¿no? El tipo de cambio es dólares. Acá está el número de la cuenta, de quién se ha hecho el abono. Acá está el país del beneficiario, sí, y alguna información bancaria. ¿Correcto? Bien. A ver. Esta mercancía me la ofrecieron en términos export, ¿sí? Y si me la ofrecen en términos export, ¿qué significa? Significa de que yo como importador voy a tener que contactar
a un agente de carga, puede ser de China, puede ser de Perú, pero voy a necesitar este agente de carga para que me pueda realizar el servicio de traslado desde el local del exportador hasta el puerto o aeropuerto para que luego esta mercancía sea trasladada hasta el Perú. ¿Correcto? Entonces, nosotros cuando comenzamos a trabajar con las cotizaciones, con los pedidos a los proveedores de servicios, tenemos que estar muy atentos a los costos que esto nos están dando, ¿no? Y yo les voy a mostrar por qué. Vamos a ver dos cotizaciones, ¿sí? Ambas cotizaciones están en base a la misma cantidad. Están en base a 50 unidades de las medicinas. Abrimos el primer archivo. Muy bien. Acá tenemos la primera cotización. Tenemos la cotización de flete. Me está poniendo Shenzhen Callao. Flete me está cobrando 10 toneladas, oh perdón, 10 dólares por tonelada por metro cúbico. Si no está viendo acá la diferencia en lo que es el valor del flete. Y me está dando un recargo de ADF de 15 dólares por cada vez, ¿no? Y acá me está cobrando en gastos en destinos, handling, 30 más IGB, transmisión, que es un recargo de servicio logístico que nos cobran 30 puntos más IGB, descarga, 50 más IGB por tonelada, visto bueno, 140 por IGB por BL, y seguro me está cobrando 30 dólares. ¿Correcto? El tiempo de tránsito, aquí es 33 días. Y bueno, y aquí les dejo el dato de la gente de carga, por si ustedes necesitan trabajar en una cotización, ¿no? Es uno de los agentes de carga con los cuales yo trabajo. Entonces tenemos esta información. Y tenemos la otra cotización. Vamos a ver la otra cotización. Dice, origen, Shenzhen, China, destino Lima, Perú, tipo de mercancía, meses palato de plástico, el Ocean Freight o F, el 23.76, ¿sí? Costo de destino, me están cobrando vistos buenos, 15 dólares, descarga 30 dólares, ¿no? Aparte me dice, no incluye IGB, no incluye seguro, este sujeto a espacio, válido para carga general apilable, no IMO, IMO es carga peligrosa, no IQBF, este es insumos químicos fiscalizados, y no sobredimensionados, tampoco no sobrepeso. Consulto, ¿cuál creen ustedes que sería el tamaño de largo máximo que me podrían aceptar en una carga de contenedor? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Cuál es el largo máximo que un agente de carga me va a poder permitir por cada mercancía o por cada bulto que yo... La medida interna del largo del contenedor de 20 o de 40. Exacto, muy bien. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Todo va a depender del tamaño de contenedor que nosotros estemos utilizando. Porque imagínense que nosotros estamos
transportando una mercancía cuyo largo sea superior al contenedor. El problema va a estar de que este contenedor no va a poder cerrar, ¿no? ¿Y cómo la voy a transportar? Entonces, ¿cómo podemos trabajar de repente si es que es una mercancía sobredimensionada? Cuando tenemos estos casos de mercancías sobredimensionadas, ya no lo vamos a poder transportar en un contenedor, o perdón, en un portacontenedores. Ya no, sería muy complicado, ¿no? Es más, casi imposible, porque simplemente mi carga no entraría en un contenedor, ¿no? Entonces, portacontenedores, descartados. Siempre cuando trabajemos carga que va a exceder el tamaño de los contenedores, en cualquiera de sus dos versiones, tenemos que trabajar con buques de carga general. Siempre, siempre. Y bueno, en realidad la mayoría de las líneas navieras hoy en día trabajan con carga containerizada, ¿no? Porque es mucho más fácil, mucho más manejable y aparte que te permite ahorrar costos. Sí. Entonces acá tenemos estas dos cotizaciones. Nosotros somos los importadores, ¿sí? Entonces yo quiero que unos minutos, máximo 10 minutos, ustedes analicen ambas cotizaciones y me digan con cuál de los agentes de carga trabajaría en la operación. ¿Sí? Y luego hacemos el análisis. Los dejo para que analicen un tiempo máximo de 10 minutos. Y tenemos las dos cotizaciones. Tenemos la factura comercial del producto. Yo quisiera que ustedes me digan con cuál de los dos agentes de carga van a trabajar. 10 minutos, por favor.
Muy bien. A ver, vamos a escuchar a Isabel. Isabel, ¿con cuál de las dos empresas quisieras tomar esta carga? ¿Con cuál de las dos? ¿Te quedarías con Global Shipping o te quedarías con TCLI? TSLI. Te quedarías con TSLI. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Rafael, ¿coincides Sí, sí. también coincides con Isabel? Muy bien. Irma, ¿con cuál de las dos empresas te quedarías? Hola Irma, ¿estás ahí? Bien. A ver, vamos a evaluar. No puedo ahorita decir si me quedo con TCLI o con Global Shipping, porque a simple vista nos puede parecer de repente mejores condiciones si es que vemos esto, ¿no? Y esto es lo que a veces sucede, nos enfocamos en un precio básico y luego pues viene el tema de que no hemos considerado otros puntos y ahí pues viene el problema de los sobrecostos, ¿no? Entonces vamos a evaluar. Para esto vamos a utilizar un cuadrito Excel simple, ¿sí? Creo que voy a usar la plantilla que tenemos acá como una referencia, nada más. Esta plantilla solamente nos va a ayudar a calcular los precios superventas, nada más, ¿sí? Para hacer el análisis no lo voy a poder hacer con esta plantilla, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a tomar en cuenta los datos de la mercancía, ¿correcto? Eh, cada uno de los productitos, ¿dónde está esto? Está, pesa 2.3 kilogramos. 2.3 kilogramos. En total son, a ver, 50 bultos, ¿verdad? Acá tenemos. Son 50 bultos y las medidas. Ahora, en este caso, ¿sí? Las medidas yo las voy a colocar en metros, ¿correcto? ¿Por qué las voy a colocar en metros? Porque yo acá estoy trabajando con un peso en base al marítimo, que es tonelaje y que es metros cúbicos, ¿sí? Entonces yo comienzo a tomar los valores. 50 centímetros es 0.5 metros, 0.5. Luego tenemos la otra medida que es 0.30, 0.30. Y luego tenemos la otra medida y última medida que es 5 centímetros, ¿no? 0.055. Listo. Sí, entonces acá tenemos el total del metraje cúbico y tenemos el total de tonelaje, ¿no? Entonces, según la evaluación que yo voy a hacer, si es que es necesaria, yo estaría trabajando en base al volumen, ¿sí? Mi punto de cálculo sería el base al volumen. Pero vamos a ver si esta información me sirve, porque tengo que ver cómo es que me han cotizado estas señoras, ¿no? Por ejemplo, en este caso,
TCLI me está cobrando $10 por tonelada a metro cúbico. Me está cobrando un adicional de $15 por BL, ¿no? Pero aparte me está cobrando handling, transmisión, descarga, esto bueno, etc., ¿no? Y a la final tengo que sacar cuánto sería todo el valor por esta operación de transporte. ¿Sí? Entonces lo voy a calcular acá. Lo voy a poner aquí, TCLI. Y comenzamos. ¿Sí? Voy a poner las mismas descripciones para que pueda ser un poquito más entendible. ¿Ya? Flete, $10. Entonces vamos a poner aquí. Flete, $10. ¿Por qué le voy a poner $10? Porque el mínimo es por tonelaje, ¿no? Acá me está poniendo tonelada o metro cúbico. En ninguno de los dos casos está, perdón, en ninguno de los dos casos está superando del volumen. Ni el volumen, ni tampoco me está superando el peso, ¿no? Entonces acá pongo el flete, $10. ¿Qué más tenemos? Un recargo que es de $15, ¿no? ADF. Luego tenemos los gastos en destino, handling, 30 más IGB. Ahora, acá para fines de igualdad o de comparación, lo voy a multiplicar, ¿no? 30 por 1.18 y es 35.4. ¿Qué otro costo más tengo? Tengo transmisión, 30 más IGB. El mismo valor, 25.40. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos la descarga, que es 50 más IGB por tonelada. $50 por 1.18, $59. Luego, ¿qué más tenemos? Vistos buenos, $140. Más IGB, acá me estoy olvidando el IGB. 140 por 1.18. 165.20. ¿Y qué más tenemos de costos? Tenemos un seguro de $30. De ahí sacamos los detalles, ¿no? Vamos a ver ahora aquí la comparación de la otra empresa. La otra empresa se llama Global Shipping, ¿no? Ok, vamos a poner aquí Global Shipping. Comenzamos igual. ¿No? A ver, tenemos el Ocean Freight, que es 23.76. Luego tenemos vistos buenos, 115.
Luego tenemos la descarga, ¿no? Ahora estos vistos buenos, tengo que calcular el IGB. Vamos a ver. 115 por 1.18, 135.70. ¿Qué más tenemos? Descarga, $30 por tonelada. Eso también va con IGB. $30 por tonelada. 25.40. ¿Y qué más tenemos? A ver. Me dice, no incluye IGB, ya le hemos puesto. No incluye seguro. Sujeto a espacio. Válido para carga estimado. Confirmar si la actividad es integral para ambas cargas o una maneja individual. Muy bien. Entonces se considera que estos serían todos los costos, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda ahora por hacer? Sumar, ¿no? Y simplemente ponemos total, 1, y acá ponemos totales. Pues acá tenemos 10 más este costo, más este costo, más este costo, más este costo. A ver, vamos a hacer una multiplicación de los puntos, fácilmente. Eliminar negativo. Ah, lo que pasa es que puse el símbolo. Por eso así. Ahora sí. Me salió $350, ¿no? Y acá posiblemente me va a salir menos. Voy a eliminar los símbolos de dólar para que no me malore la forma. 194. A ver. Ojo de que pudieron haber factores que ustedes han considerado para trabajar con TSLI. Quisiera escuchar, a ver, Rafael, me dijiste TSLI. ¿Por qué trabajarías con TSLI? Primero porque nos define el seguro, que es importante. La otra compañía no define el costo de seguro, que es lo más importante para contratar un transporte. Ya. ¿Solamente por el seguro? No especifica los costos que son importantes, como es el handling, la transmisión, lo mínimo, ¿no? No tengo todos los datos en Global Shipping. Como que te da un poco de ambigüedad, ¿verdad? Claro. Muy bien, es un factor que se coincide, que se considera, está bastante correcto. Esther, discúlpame. Sí, el seguro es opcional. Está en el importador, tomarlo o no. Yo lo quitaría del costo, porque bien se podría trabajar sin seguro y trabajarlo como tabla, o también para equiparar las cosas le pondría el seguro a Global Ship, también. O también para igualar las condiciones, también pediría que lo cotice. Me parece raro que una agencia, o sea, estamos hablando de agencias de carga, que no me cobren handling. Usualmente sí te cobran, siempre entra ese gasto. Igual haría la repregunta porque la verdad es que me parece bien, o sea, está bien, el flete es el doble del de TCLI, y sí preguntaría por el tema del handling,
por ahí que sí, o sea, me parece coherente los gastos de TSLI, handling, transmisión, visto bueno, descarga, y me parece que, bueno, o sea, en todo caso, sí, pues Global Shipping me cobra menos, y, y igual lo revisaría, ¿no? O sea, si puedo negociarle algo menos. Muy bien, es correcto. En realidad, ambas, ambas posiciones, tanto la de Rafael como la de Isabel, bueno, Irma no me respondió, pero si tuviera un comentario, Irma, te agradecería bastante. Es correcto, ¿no? Cuando nosotros tenemos de repente una cotización muy económica, nos genera dudas, ¿no? Nos genera dudas porque decimos, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué un proveedor me está cobrando tanto y por qué otro proveedor me está cobrando tanto? ¿No? En realidad, y esto es también para que ustedes lo sepan, lo conozcan, todos los costos o sobrecostos que comienzan a tener acá, salvo los vistos buenos, porque esto sí lo cobra directamente la naviera, salvo los vistos buenos, pero estos costos, handling, transmisión, descarga, esto es ganancia de la gente de carga, ¿correcto? Entonces, el agente de carga decide cuánto es lo que quiere ganar. Es como lo que yo a veces hago con los despachos que tengo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo al cliente, a la gente de carga, y le digo a la gente de carga, ya, agrégale al cliente servicios portuarios por tantos dólares. Y no es que realmente le estén cobrando los servicios portuarios. Lo que sucede es que esto es un negocio y es lo que te está cobrando la agencia de carga, porque la agencia de carga quiere ganar esto. Así de simple, aunque parezca mentira, ¿no? No es porque ellos te van a trasladar los costos directamente. Y justamente estos costos son los costos que vamos a poder negociar. Como les digo, salvo los vistos buenos. Porque los vistos buenos, sí, es más, si se dan cuenta, hay una similitud acá, ¿no? Pero en el caso de los vistos buenos, es lo que realmente te cobran en la mayoría de los casos, porque yo tengo que pagar la línea naviera. En la línea naviera no me suelta la carga si es que yo no pago todo esto, ¿no? Entonces, pero el resto de costos son costos que ellos están poniendo como parte de su ganancia y es lo que nosotros como importadores tenemos que negociar para poder tener buenos precios, porque si no, olvídense, ¿no? Y está bastante bueno la apreciación que ha dado tanto Rafael como Isabel, porque a veces nos genera dudas, ¿no? Y tuviéramos que hacer una repregunta. En este caso, si ustedes, por ejemplo, dudaran de Global Shipping, que nos está dando el mejor precio, si dudáramos, lo más recomendable sería que ellos te generen una cotización de repente oficial o más formal, porque aparentemente esta cotización es una cotización a primera mano, ¿no? Es decir, de que uno le ha pasado la confirmación de que tengo la carga, pero no le estoy asegurando la operación, ¿no? Y obviamente que ellos, al no tener la seguridad de que mi operación la voy a trabajar con ellos, no te dan un precio aproximado, ¿no? Y te ponen las condiciones, te dicen, no, esto va a ser así, así, pero no está nada dicho hasta el momento en que realmente confirmas la operación y le dicen, no, mira, la carga ya va a salir, necesito que la recojas, cerremos los platos, cerremos los costos. Y así es como se trabaja. Entonces, en primera mano, yo me quedaría con Global Shipping, me quedaría con Global Shipping porque ellos están trabajando con una ganancia mínima, que es lo correcto, de repente con tema de la competencia, pero siempre sería recomendable de que se vuelva a reconsiderar una consulta. Y esta consulta sería la definitiva para cerrar toda la negociación y poder contratar el cliente. Sí, y no se vayan a asustar, y yo se lo digo en serio, no se asusten si es que un agente de carga les cotiza solamente así. No, no vayan a pensar, no, que me está cotizando y hay algo escondido. No, no es eso, no es eso. Lo que sucede es que
hay agentes de carga que simplemente no están queriendo ganar más de lo que realmente ganarían por la descarga, ¿no? Porque quieren en sí tener movimiento o quieren de repente generar clientes, ¿no? Es una manera de captar clientes y es una manera de poder engancharte ya con otras cargas. Poco a poco irán incrementando, no sé cómo sería el manejo de sus tarifas, pero no vayamos a dudar mucho si es que un agente de carga nos viene con esa tarifa. Pero siempre, 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 como dijo Isabel, hacer una reconfirmación, ¿no? Que por escrito te digan las tarifas finales y te pongan una cotización final, no un correo, sino que te emitan una cotización real de esta operación. ¿Alguna pregunta, Rafael, Isabel, al respecto? Ninguna. Ok. Vamos con la segunda. ¿Sí? La segunda está vinculada con esta misma operación. Es una operación similar, solo que en esta ocasión estamos pensando ya no traer 50 piezas, sino traer 100 piezas, ¿no? Entonces acá lo que yo tengo que hacer es evaluar las nuevas cotizaciones, ¿no? Voy a cerrar estos, pero voy a dejar abierto el Excel, ¿sí? Y voy a abrir las nuevas cotizaciones. Abrimos cotizaciones 1. Y tenemos cotizaciones con las mismas empresas, ¿sí? Se ha trabajado con las mismas empresas y aquí ha habido 7 variaciones, ¿sí? Entonces lo que ahora vamos a decidir es, yo como importador traigo 50 unidades o traigo 100 unidades, ¿sí? Y vamos a ver si se cumple aquí una regla de logística de que se trabaja en base a cantidad, ¿no? Mientras más cantidad nosotros manejemos, nuestros costos unitarios van a ser mucho mejores. Mientras menos cantidades traigamos, nuestros costos unitarios van a ser mucho más elevados, ¿sí? Entonces, quiero que por favor analicen esos dos siguientes documentos y en base a la información que ustedes han tenido, me digan si se quedarían trayendo las 50 unidades o si sería recomendable traer 100 unidades. ¿Sí? Le doy unos 10 minutos más para que pueda hacer su análisis.
Muy bien. A ver, Irma, ¿estás ahí? ¿Tomaste una decisión, Irma? ¿Qué te convendría? ¿Traer 50 piezas o 100 piezas? Bien, Irma, no me contesta, no me preocupa, Irma, no te preocupes. Isabel, ¿pudiste hacer tu análisis? Sí, conviene, o sea, traer las 100 unidades, porque al final ese costo, bueno, nosotros bueno, en la empresa donde estoy hacemos un costeo más fino. Este, el resto, el precio del producto, al precio del producto le resto los gastos, y el IGB. Entonces, y de ahí, bueno, obviamente, ese gasto se lleva, por tiempo se multiplica por tiempo de cambio, se lleva soles, y obviamente se divide entre la cantidad que vas a traer. Entonces, al final, mientras más traes, ese costo se va a diluir en el producto. Ujú. Eso se llama prorrateo. Y eso lo vamos a ver mañana. Y me gusta que ya lo estés trabajando porque es así como se calcula, ¿no? Y en base a un factor, podemos determinar nosotros, ¿no? Cuánto se va reduciendo el costo, justamente porque vemos que se va incrementando mayor cantidad, pero los precios a veces no se incrementan en la misma proporción. Entonces ahí es donde tenemos una diferencia y un beneficio. Y sí, y me alegra bastante que ya lo conozcas, porque mañana pues lo vamos a aplicar de una manera mucho más efectiva. Muchas gracias, Isabel. Entonces sí te conviene los 100, ¿verdad? Sí, es más conveniente traer los 100 porque a pesar de que, o sea, es obvio, el flete va a aumentar en función al peso, ¿no? A la cantidad, ¿no? Porque a más cantidad, más peso, se incrementa también el cubicaje, Ujú. pero al final este costo se va a diluir ya no entre los 50, se va a diluir en los 100, en las 100 unidades que vas a traer. Exacto, exacto. Y al final tu costito va a ser mucho más pequeño. ¿Sí? Excelente. Y Rafael, ¿coincides con lo que Isabel ha comentado? Le agregaría que en vez de usar el término diluir, se distribuye, el costo se distribuye en los demás, a mayor cantidad de productos, ¿no? Claro, es correcto, ¿no? El costo se termina distribuyendo de una manera equitativa. Bueno, no podemos decir equitativa porque cuando veamos el tema de los prorrateos, vamos a ver de que la distribución se hace en base al factor peso o en base al factor valor, pero sí podemos ver de que hay una reducción en el costo unitario, ¿no? Y lo vamos a ver de forma numérica, ¿no? A simple vista, viendo de repente los costos, tenemos nosotros que decir que sí, nos conviene definitivamente, pero siempre cuando trabajamos nosotros con importaciones, no podemos nosotros eh, dejar de calcular, ¿sí? Esta es una recomendación muy básica porque esto nos va a dar a nosotros una visión o una respuesta confirmada, ¿sí? Confirmada. Entonces vamos a revisar primero la cotización de TCLI. Acá ha habido un pequeño incremento del flete, ahora es 15 por tonelada o metro, ¿no? Entonces vamos a ver si hay alguna modificación acá. Vamos a copiar todo igual. Ahora es 15. Luego tenemos 15 por BL. Acá no se Sí, incrementa. Edgar, Sí, sí se ve. una consulta. Lo que pasa es que
usualmente entiendo que los agentes de carga trabajan por factor, ¿no? O sea que entiendo que ese flete es $15. O sea, ese es un factor que si yo traigo un cubo, dos cubos, una tonelada, 2 toneladas o algo así, no va a variar. Entiendo que usualmente, bueno, no es que o sea, no es que estos $15 es porque estás trayendo más, sino que es porque de repente se cotizó en fecha distinta. No, no, no. Y acá me has hecho acordar algo. Lo que sucede es que acá me faltó esto. Y se mantiene, y se mantiene, ¿no? Ahora, eh, es cierto lo que me dices, ¿no? Pero si acá todavía no está incrementándose el tonelaje o el metraje cúbico, ¿por qué es que ellos lo han incrementado? En realidad lo han incrementado estos $15 porque ellos han considerado de repente tener un beneficio adicional por la carga operativa que van a tener, ¿no? Y bueno, y es considerable. Y es cierto lo que dice, ¿no? Hay muchos de ellos, por ejemplo, que nos pueden poner el factor, en este caso del flete, que sería 15, supongamos, por metro, por tonelaje. Pero esto sí se podría ver beneficio si es que quizás acá hubiese habido un incremento del volumen, pero no, o sea, el volumen en realidad no se ha incrementado, entonces ellos lo han considerado este pequeño incremento del flete, más que todo por una carga operativa, porque no se han incrementado las tarifas, se ha mantenido casi igual, pero sin embargo sí se ha incrementado el trabajo, más que todo por eso. Y vemos acá, por ejemplo, que los demás costos se han mantenido igual, ¿no? Entonces, acá lo único que ha habido es un incremento de $5, nada más, ¿no? Entonces, obviamente que a mí me va a convenir, si es que yo tomara la decisión de traerlo con TSLI, me va a convenir traerlo, ¿no? Vamos a sumar, creo que este es 155 ya, ¿no? Correcto. Y acá, por ejemplo, en el caso de Global Shipping, vamos a revisar su cotización. Se ha mantenido casi igual, ¿no? Acá ha habido un pequeño incremento del Ocean Freight, que viene a ser 87. Y tenemos acá 87.7. Acá, por ejemplo, en Global Shipping, su incremento ha sido mayor al de TSNI, ¿no? Porque de 23 ellos lo han subido a 87.12, ¿no? Pero aún así está dentro del rango y es más económico, 87.12. En visto buenos, ahora vamos a ver, se ha mantenido igual y en descarga también. Y listo. Entonces sí, está correcta las respuestas que han dado ambos, ¿correcto? Que sí me convendría traer las 50 unidades porque no hay mucha diferencia. Sí, no hay mucha diferencia. Y bueno, esto es el concepto básico que quería enseñar en esta primera sesión de nuestro taller. Es algo inicial, es algo de repente introductorio para que el día de mañana, que ya tenemos de repente mayor conocimiento y ya sabemos cómo funciona este tema de los costos, ya podamos hacer algunos cálculos un poco más complicados y más completos, ¿no? Que incluye lo que le decía Isabel, el prorrateo. El prorrateo es básico, básico, básico para cálculo de costos, para cálculo de impuestos, también para saber precios de venta. Muchas veces, cuando no sabemos prorratear correctamente, cometemos el error de
dividir todos los costos en montos iguales, ¿no? Y esto no es correcto porque ¿cómo puedo yo dividir un costo en montos iguales si es que tengo diferentes pesos, si es que tengo diferentes valores? Entonces yo tengo que saber, ¿no? A ver, si este pesa 100 kilos y este pesa 5 kilos, yo asignaré de forma correcta lo que corresponde a los 100 kilos, lo que corresponde a 5 kilos. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces mañana vamos a ver eso. Bien, entonces esto es todo por el día de hoy. Gracias Rafael, gracias Isabel, gracias Irma por haberse conectado. Mañana nos estamos viendo en esta misma hora. No sé si hay alguna pregunta final antes de retirarnos. Tal vez agregar, Edgar, que el enfoque depende de en qué posición te encuentras cuando haces estos análisis. Si tú eres el importador y vas a traerlo para venderlo, o tú eres el que va a hacer el trámite de importación para otra persona que va a encargarse de venderlo. Depende del enfoque, en qué posición te encuentras. O tú eres la persona que va a dar el servicio para dar el costeo de todo esto, de lo que hace un agente de carga, ¿no? En realidad, este enfoque lo estamos trabajando bajo la modalidad de importador, como dueños de la mercancía, como propietarios de la mercancía para que luego la vendamos, ¿no? Porque obviamente el enfoque de agente de carga va a ser muy, pero muy diferente, porque ellos se van a enfocar más que todo en obtener el mayor beneficio del servicio que te van a cotizar. Pero tanto si es que yo soy importador o si yo soy de repente que va a hacer el trámite o el intermediario, siempre tenemos que enfocarnos hacia el enfoque del importador, porque es el enfoque que el importador va a evaluar, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo con varios importadores, tomo este mismo enfoque y yo me pongo en la posición de ellos y yo tomo la decisión como que si yo voy a ser el importador, ¿no? Y esta es la manera como de repente nosotros debemos de tomar las decisiones al momento de hacer los posteos, ¿no? Pero sí, es cierto lo que dice Rafael, esta percepción o este enfoque que le estamos dando es bajo el enfoque de un importador. Gracias, Rafael, por tu comentario y por tu apreciación. Gracias, Edgar. Buenas noches. Bien, entonces mañana nos estamos viendo a la misma hora, a las 8 de la noche. Si es que ustedes tienen algún caso que de repente desearían que yo lo analice de sus operaciones que tengan el día a día, me lo pueden pasar con total confianza. ¿Sí? Y lo analizamos. Es más, si es que gustan, lo podemos compartir aquí en el taller. ¿Sí? Bien, entonces me despido. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego.